Estamos hablando, ¿de qué libro estamos hablando? Hebreo. Estamos de los Hebreos, ¿verdad? La semana pasada comenzamos a hablar del libro de los Hebreos, ¿verdad? Cuando hablamos del libro de los Hebreos, ¿qué es lo primero que usted tiene que recordarse? ¿Verdad? Supongamos que usted va a dar una reflexión y le dicen que usted va a hablar del libro de Hebreos, usted va a dar una introducción del libro, ¿verdad? Porque siempre que usted vaya a dar una reflexión, siempre es bueno que usted dé una introducción del libro. Algo corto, no tiene que irse demasiado a histórico, pero por lo menos debe ser algunas cosas fundamentales del libro, ¿verdad? ¿Qué hace que el libro sea diferente a los demás? Pues eso es lo que usted tiene más o menos ya tener fresco en la mano, ¿verdad? José, vamos a ver, ¿qué tú dirías primero? El libro de Hebreos es un libro que se distingue porque no tiene autor, no hay un autor que pueda decir que lo hizo, que lo escribió. A diferencia de todos los demás libros, que como en el principio hace mención del libro escribe, o el título da de la persona que se escribe. No tiene autor. ¿Qué otra cosa podemos añadir en la introducción? Primero, que no tiene autor. Segundo, El libro No tiene autor. tiene que tener un autor, pero no lo menciona. ¿Está bien? Ok. ¿Qué otra cosa usted mencionaría en esa introducción? Déjame ver que venga otro. Ya después todo, Santini, ¿qué otra Yo cosa? mencionaría que ese libro se distingue, entre otras cosas, por establecer la superioridad de Cristo sobre los demás. Ok, pero antes de entrar a eso deberíamos de hablar de otra cosa. Ese es el tema del libro, ese es el propósito del libro. Pero antes de llegar ahí deberíamos de hablar algo antes de eso. ¿Qué? ¿De qué deberíamos de hablar? Vamos a ver. ¿A quién va dirigido el libro? O sea, ¿a qué audiencia? ¿Verdad? ¿A qué Los audiencia? judíos que están en la diáspora. A los judíos que están en la diáspora, que son ¿qué? Que son cristianos. Cristianos. Judíos que se convirtieron, Sí. pero que han tenido que pasar por una serie de dificultades, ¿verdad? Como por ejemplo, ¿qué dificultades? Las persecuciones, Persecuciones. Sí, las persecuciones. Están pasando por una persecución tremenda. Especialmente por los propios judíos que no se han convertido a cristianismo. Persecución por los judíos, persecución por los gentiles. han perdido todas sus ¿Verdad? propiedades. Habían perdido sus propiedades. Tenían todo tipo de presión social, presión económica, presión religiosa, presión judicial. Había discriminación en contra de ellos. O sea, no era fácil. ¿Verdad? No era fácil. Por lo tanto, debido a eso, entonces comienza ¿qué? ¿Qué fue el resultado de esa presión? Ellos se fueron. Comienzan ¿a qué? A considerar volver atrás ¿a qué? Al judaísmo. ¿Ok? Y entonces ahí es que entonces el autor, viene lo que tú dices, ¿eh? Viene lo que tú dices. Entonces el autor se propone, entonces ¿qué? Establecer una comparación entre la economía mosaica y la economía de ¿qué? De la gracia o de Cristo. Y el libro completo entonces es un discurso, ¿verdad? Es un documento que trata precisamente comparando a la ley de Moisés con la ley de Cristo. Y él está básicamente diciendo, mire señores, la ley de Moisés, las ceremonias del Antiguo Testamento no es otra cosa que sombras de ¿qué? De lo real, de lo auténtico, ¿verdad? Y entonces él se encarga de ir poco a poco probando la superioridad, ¿verdad? De Cristo sobre todas las ceremonias del Antiguo Testamento. Esa debe ser la introducción, ¿verdad? Y entonces usted comienza a establecer el tema que usted quiera discutir dentro del libro, que tiene muchos temas, ¿verdad? Ahora, ¿cómo comienza el libro? ¿Cómo es que el autor comienza el libro? Dios habiendo hablado a través de los profetas. Y muchas veces, en muchas ocasiones, los profetas en estos postreros días nos ha hablado a través de quién? Del Hijo, ¿verdad? O sea, en otras palabras, lo primero que se propone establecer el autor es que comparar a Cristo con quién? Con los profetas. Con los profetas, ¿verdad?
Y entonces inmediatamente dice, mire señores, Dios habló muchas veces a nuestros padres, ¿verdad? Y de muchas maneras por los profetas. Dios siempre le ha hablado al hombre, siempre siempre Dios le ha revelado al hombre muchas cosas, ¿verdad? Pero esa revelación ha sido ¿qué? Ha sido progresiva, ¿verdad? Ha sido una revelación progresiva, creciendo, ¿verdad? Porque el hombre no estaba preparado para recibir la revelación completa de Dios. Dios tiene un tiempo para todo. Dios tiene un tiempo para todo, ¿verdad? Y el tiempo de Dios era cuando Cristo se reveló, ¿entiendes? Pero antes de eso había un proceso, ¿verdad? Hay un proceso, un plan, un propósito de Dios. Dios revelándose a la humanidad poco a poco, ¿verdad? Y Dios ha utilizado muchas formas, muchas maneras, y habíamos mencionado, ¿verdad?, muchas de ellas, ¿verdad? A través de acción dramática, a través de visiones, milagros, señales, mire, hasta a través de una salsa, efectos sobrenaturales. Dios tiene tantas alternativas para hablarle al hombre, ¿verdad? Habla de muchas formas, ¿verdad? Pero en estos postreros días llegó el momento de hablarnos a través de quién? De la revelación máxima que es Jesucristo. Y entonces inmediatamente comienza Dios a hablar de qué? Empieza a hablar de 7 excelencias de ese Cristo. Comienza a presentar el resumen de Cristo. ¿Quién era ese Cristo? ¿Verdad? Y comienza a hablar de 7 excelencias. ¿Cuáles eran? Vamos, dígamelas de memoria. De memoria. Y en orden, ¿sabes? No me brinques. De memoria y no y sin brincar. Alzheimer que hay aquí. Dando Jaime aquí en Bueno, ¿qué dice? Nos ha hablado a través de quién, del Hijo, a quien constituyó que fue lo primero, heredero de todo. Segundo, ¿qué hizo? Resplandor de su gloria. Y por quien asimismo hizo el universo, primero heredero, luego ¿qué? Creador, ¿verdad? Luego dice que es el resplandor de su gloria. Tercero, cuarto, ¿qué dice? Es la imagen misma de su sustancia. Quinto, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Sexto, dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Y sexto, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Y séptimo, hecho tanto superior a los ángeles por cuanto alcanzó más excelente nombre que ellos. 7 cosas. Así es que empieza el individuo a ese libro. Se empieza con la recta ¿a qué? A las rodillas. Eso, así que empieza. Sin mucha misericordia. Esto es lo que hay, señores. Ese Cristo ha sido declarado básicamente el Hijo de Dios. Y le presenta básicamente de todas esas excelencias lo que está diciendo. Mire, señores, Él es divino. Y ese ser divino se hizo hombre, ¿verdad? Y efectuó la purificación de nuestros pecados. Eso fue, ese como se llama, hay una parte de los documentos que usted cuando va a escribir un reporte de una investigación, hay una parte al principio que se llama Executive Summary, ¿verdad? En el resumen, yo no sé cómo se traduce eso en español. El Executive Summary, ¿cómo has visto? ¿Cómo se podría traducir Executive Summary? Yo creo que es que eso lo ponen para... O sea, como un resumen de todo, pero un resumen para los jefes, para los ejecutivos. Para que no tengan que leer el reporte, pero con eso, con el que lea eso, ya saben de qué se trata el reporte y la conclusión, ¿verdad? Para los jefes, para los jefes. Eso es un brief para que tengan idea de lo que viene. Una sinopsis. Una sinopsis básicamente de los documentos completos, ¿verdad? Ahí está eso, para que sepan lo que viene. Es correcto, pero exacto, y eso es lo que, estos son los primeros 2 versículos. Eso es lo que hay, mire, esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Entonces comienza a hacer la comparación desde el versículo 5 en adelante, y lo primero que hace es que va a comparar, ya no va a comparar a Jesús con los profetas, ahora lo va a comparar con ¿quién? Con los ángeles. Él va a decir, Jesús es superior a los ángeles. Porque los judíos habían desarrollado, oiga, una veneración de los ángeles tremenda, ¿verdad? Y de hecho aquí hubo una época donde también los ángeles también alcanzaron preeminencia. Se vendían angelitos y todo el mundo con un angelito en la solapa y todo el mundo con, oiga, y eso pues, eso es
Eso llegó y parece que se fue, ya no están cargados. No, se fueron con los Pero, españoles, o sea, con los españoles fueron los que trajeron eso. Sí, Acuérdate sí. que la reina de España era una católica, eso era, pues eso mismo. Pero eso sale de ahí, ¿verdad? Sale de ahí. Porque ellos alegaban que los ángeles tenían una preeminencia tremenda, porque ellos decían que a través de los ángeles fue que le fue entregada la ley a Moisés. Tenían un nivel bastante, ¿verdad? Cualificado dentro de la jerarquía divina, ¿no? Pero él demuestra que Jesús es superior a los ángeles. ¿De dónde se copiaron los cristianos? Especialmente los evangelistas. Ya con los pañitos unidos. Luego de eso, luego de comparar en el capítulo 1 eso, en el capítulo del versículo 1 hasta el versículo 4, él va a decir algo, es la primera advertencia. Es la primera advertencia que él presenta. En el capítulo 2, aparece la primera advertencia de este libro. Y es una advertencia bien fuerte. Él la hace de que él hace de tal manera, esa advertencia él la va a hacer estableciendo un contraste entre la ley de Moisés y la ley de Cristo. Mira qué individuo, mira cómo él lo dice, mire señores, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, o sea que nos deslicemos. Y él dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, esos ángeles que ustedes tanto veneran, si esa palabra fue firme y fue que, y toda transgresión y desobediencia fue que recibió justa retribución, justo pago, ¿okay? Justo juicio, ¿cuánto más? Fíjate, ahí está la comparación. Si esa ley que fue llevada por los ángeles recibió pago, imagínese usted ahora la que es verdadera, la que es traída por el Hijo de Dios, por el Señor, y que fue confirmada en las que lo oyeron a través de que prodigios, milagros, y no solamente eso, sino también con el Espíritu Santo. Oiga, esa comparación es terrible. Por lo tanto, tenemos que atenderla, Hablando de la superioridad. tenemos que considerarla. La superioridad del nuevo pacto. Exacto. Todavía no he hablado del nuevo pacto, todavía. Pero ya él de antemano establece la primera amonestación, la primera exhortación, ¿verdad? Ok. Luego en adelante, desde el versículo 5 hasta el 17, el capítulo, estoy haciendo un resumen rápido, porque vamos a entrar en el capítulo 3, pero quiero que vayan siguiendo el libro, ¿verdad? En el segundo capítulo, desde el versículo 5 hasta el 17, igual a tu hermano. Pablo, el autor habla sobre qué? Sobre la encarnación de Cristo. Él va a hablar, fíjate que habló de lo divino primero, de lo divino de Cristo, pero ahora hablar de lo humano. Desde el versículo 5 hasta el 17, él va a hablar de lo humano. Primero habló de lo divino en el capítulo 1, ¿verdad? Lo divino que era Cristo, ¿verdad? Ahí es que va a quedar Fue el que creó, el que sustenta. Ahí, porque a él le interesa establecer la dualidad entre ¿quién? Entre ese Cristo celestial y ese Cristo terrenal. Fíjense que él utiliza mucho que la palabra del Antiguo Testamento, porque uno de los propósitos que él tiene es que entrelazar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Él quiere establecer una continuidad. Porque el Evangelio era atacado porque decían, el Evangelio es otra religión. No tiene que ver nada con el judaísmo. Y él se encarga de probarle que no. De que el Evangelio no es otra cosa que el cumplimiento de ¿qué? De lo que se ha dicho en el pasado. ¿Ok? Eso es muy importante dentro de la introducción que estamos hablando, ¿verdad? Ok, desde el versículo 5 del capítulo 2 hasta el 17 está hablando de ¿qué? De la parte terrenal del Hijo. De la parte terrenal. Y él dice, Él es superior a los ángeles. Fíjate que en el capítulo 1 él habla de la superioridad de Cristo sobre los ángeles. Mas, sin embargo, si usted lee el versículo 9, él dice, pero vemos que aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Sí, porque está citando, ahí está citando la... Él es mayor que los ángeles en cuanto a lo divino, pero sé que se anonadó y se hizo hombre, y por lo tanto se hizo que menor que los ángeles. Sí.
Ese es el superior. Se hizo inferior a los ángeles. ¿Ok? El humano. El humano. Exacto. Él quiere que esta gente vea No es el divino, es la el humano. trascendencia, ¿verdad? La dualidad que hay, ¿verdad? Y entonces dice, pues, cuando aquel que fue un poco mejor que los ángeles es su coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de su muerte. Si ustedes comparan estos versículos, versículos del capítulo 2, tienen un tremendo parecido a qué otros versículos. Vamos a ver. Ustedes estos versículos del capítulo 2 de Hebreo, ¿a qué se les parece cuando usted lo lee? Vamos a ver. Porque convenía aquel cuya causa son todas las cosas y porque todas las cosas subsisten, que al hijo de llevar muchos hijos a la gloria, a perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Y qué más que dice? Y así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, también él participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y el 17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a todos los que son tentados. ¿A qué se les parece estos versículos? Vamos a ver. Víctor. Al Salmo 8. Salmo 8, ahí fue que sacó precisamente qué es el hombre para que tengas de memoria o el hijo del hombre para que lo visites. Pero hay otro texto, hay otra serie de textos, porque él está hablando de quién, de lo humano, de quién, de Cristo. ¿Se acuerdan de Filipenses capítulo 2? ¿Se acuerdan de Filipenses capítulo 2? ¿Ah? ¿Se acuerdan de eso? Mira. Ay, María. ¿Cómo lo va a hacer? No, eso no lo hago. Y yo que soy un alcahuete con este. Eso fue lo que te quiso decir. Papá, qué maestro tienes, ¿eh? En cualquier forma de Dios Así que ganar. Filipenses capítulo 2 habla precisamente de ese proceso de anonadación de Cristo hasta lo sumo. Él dice que se haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando ¿qué? Forma de siervo. La degradación. Y estando en la condición de siervo se hizo hombre y obedeció hasta la muerte, y no solamente hasta la muerte, no cualquier muerte, hasta muerte de cruz. O sea, ahí se ve el proceso de humillación de Cristo. Pues estos versículos básicamente hablan de lo mismo. Hablan de cómo fue que se despojó de su gloria, se metió en un cuerpo de carne y fue poco a poco llegando hasta donde tenía que llegar para alcanzarnos a nosotros, hasta el sacrificio, ¿verdad? Por tanto, él dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él pasó, la intención del autor es, él pasó por lo que ustedes están pasando ahora. No me hables de eso, porque eso yo sé. Puedes comentar lo que te dé la gana. Sí. No, ¿quién va a estar comiendo? Él pasó por lo que, el autor quiere decir, demostrarle, ese Cristo pasó por lo que ustedes están pasando ahora. Él es humano, él sabe por lo que ustedes están pasando, fue perseguido. ¿Ok? Porque acuérdense que el propósito de la carta es alentar a ese grupo que está considerando que claudicar. Trae la esperanza. ¿Ok? Está pensando claudicar. Y él se siente y comienza a escribir, ¿verdad? Y le pide dirección al Espíritu. Porque no es un individuo que ve que alguien se está apartando y se queda de brazos cruzados. Él se sienta, le pide a Dios dirección y escribe que esta carta, eso se llama eso se llama un hombre sensible, ¿verdad, hermano? Sí, que parece que entre la persecución que estaba más los judaizantes, pues ellos estaban ya, y entonces los judíos le decían, pero mira que la ley es la más, y le estaban comiendo el cerebro, y entonces Pablo se da cuenta y empieza, lo que yo veo, ¿verdad? Que la guerra más cruenta que tenía Pablo era en contra de los judaizantes.
era en contra de los judaizantes, porque querían rebajar la obra de Cristo, ¿entiendes? Y someter la obra de Cristo al ceremonial judío. Y Pablo decía, no más nunca. Poner la ley por encima. Cristo es el cumplimiento de esa ceremonia. Por eso yo quería poner la ley por encima. Exacto. Y este individuo se encarga de meterse, oiga, usted sabe que este hombre que está aquí tiene mucho conocimiento judaico. Y que lo conocía. Porque obviamente él va poco a poco ahí, desarmándolo poco a poco. Va poco a poco desarmándolo. Primero toca a los profetas, luego toca a los ángeles, luego presenta a la humanidad de Cristo y en el tercer capítulo, comenzando el tercer capítulo, va a compararlo con ¿quién? Con Moisés. Eran los pedestales que tenían los judíos. Le va trastocando los pilares uno a uno. Estaba dándole por la cabeza. Uno a uno, ¿verdad? Pero con argumentos sólidos, ¿verdad? Vamos a empezar desde el capítulo, desde el 1 en adelante. Y entonces, para la clase empieza desde el 7 en adelante, pero a mí me interesa que leamos esos primeros 6 versículos para ir entonces entonando. Entonces llegar a lo que vamos a discutir esta noche. Vamos a leer desde el 1 en adelante. ¿Quién es el primer voluntario? William, ¿Desde qué? capítulo 3 de Hebreo. Hebreo 3. De 1 en adelante. Por tanto, hermanos santos, participantes del... A mí me gusta mucho esa palabra por tanto. Porque esta es la segunda vez que lo dice. O sea, y ese por tanto quiere decir... Ya hizo un preámbulo, o sea, ahora viene así. al preámbulo que él acaba de presentar del capítulo 2, que estaba hablando de la humanidad de Cristo, dice, pues por tanto, o sea, No había otra cosa. por lo que yo acabo de decir, ahora viene esto, ¿verdad? En Por tanto, ¿verdad? Es como una, adición. ¿verdad? Descarga. Esa palabra se usa en proclama solamente. Exacto, en proclama, ¿verdad? O sea, pues es importante, ¿verdad? Que la Biblia hay que leerla, ¿verdad? Pensando en lo anterior, considerando todo el libro en global, ¿verdad? Seguimos. ¿Qué Por saben? tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Fíjate que ahí él establece la igualdad tanto de Moisés como de Jesús. Ambos fueron ¿qué? Fieles a Dios. ¿Ok? Ahí están en empate. Seguimos. El 3 dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Ok, vamos a ver. ¿Qué es lo primero? ¿Cuál es el primer punto que él va a comparar? ¿De qué le está hablando aquí? Aquí dice, es mayor, tiene mayor honra Que Moisés. que este. ¿Por qué? Porque mayor honra tiene la casa que el que la hizo. ¿A qué se refiere el autor ahí? Que Dios es el que le hace todas las cosas. Comparando a Moisés, Jesús. Está bien, pero ¿qué quiere decir casa aquí? Casa y Jesús. Somos Dios nosotros, Padre. somos nosotros. No. ¿Sí? La ley. No, es Dios que fue el que hizo. Está hablando de tabernáculo. Ok. Está hablando del tabernáculo. O sea, acuérdense que para el judío la casa era ¿qué? El tabernáculo. Como Cristo. ¿Ok? Ya Exacto. fue Ese era el lugar de encuentro con Dios, ¿verdad? Como Cristo Ahí ya fue era. establecido como el heredero de todo, ya lo está hablando superior. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Dice, ¿cuánto mayor honra tiene la casa que el que la hizo? Moisés tuvo el honor, el privilegio de parte de Dios que recibir instrucciones en el desierto. Para hacer la casa. Y hacer que la casa, el tabernáculo. Y ahí comenzó, construyó y todo. Dice que al final, después que terminó la casa, ¿qué sucedió? La gloria de Dios, la Shekinah de Dios llenó la casa. Y ahí era donde Dios se manifestaba. Dios se manifestaba al pueblo de Dios a través de ese tabernáculo. Ese era el lugar de encuentro. Pero Moisés tuvo un tremendo privilegio. Pero ahora Jesús, ¿qué? Constituyó una casa. Él mismo es la casa, ¿verdad? Y nosotros somos ¿qué? Parte de esa casa, porque dice Pedro, primera de Pedro, que nosotros dice que nosotros somos ¿qué? Somos piedra
Somos piedras, parte de la casa de Dios. Cada uno de nosotros se constituye ¿qué? Parte de esa casa. Y una casa muy superior, porque la primera casa solamente una vez al año podían entrar en ella. Esa. Ahora tenemos que presencia continua delante de Dios, ¿verdad? Muy importante eso, muy importante. Por lo tanto, él sigue hablando, ¿verdad? Sigue William. El 4 dice, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Ok, ¿vieron ahí, ves? Nosotros. Ya ahora no es una casa hecha de tela de madera de acacia, ni de cubierta de carnero, ni nada de esas cosas. ¿Ahora qué? Ahora está hecha de que de Lázaro, de Ávila, de José, ¿Qué calidad tiene esa casa? de ladrillo, de piedra, uno a uno, ¿verdad? Están todas ahí. Más ligerito temblor se la lleva. Fíjense que esta casa está hecha de nosotros, ¿verdad? Es una casa muy superior. Pero Moisés sí fue un mero siervo. Es siervo, exacto. Un mero siervo, que no. Nosotros somos el tabernáculo de Dios. Sí, señor. Viviente. Ahora mismo en el mundo. La presencia de Dios está continuamente aquí porque está con nosotros. Cada uno Mora en tiene el Espíritu Santo. mora en el corazón de Cada uno de ustedes es tabernáculo del Dios viviente. Sé que somos ¿qué? Somos casa de barrio, pero ahí Dios, dice Pablo que ahí Dios puso su gloria. ¿Entiendes? El Puso Espíritu su Santo gloria. hizo morada en nosotros. Exacto, y somos morada de Dios en el Espíritu. Por lo tanto, nosotros somos casa. Ahora, aquí es que viene entonces. Usted va a bajar al viejito este del aire. Aquí es que viene entonces. Eso es Santini que va a hacer. No, hay uno solo. Aquí es que viene entonces. En el versículo 6. En el versículo 6. Ya hablamos de la casa. Pero ahora viene lo más importante. Ya lo hice. Ahora viene lo más importante. La 72. Dice que le traiga un jacket. Nuevamente el 6. Ya. Nuevamente el 6. Mira abajo de la mesa, chico. Ya, gente, ya. Un jack debajo de la mesa. Pero Cristo. Volvemos Volvemos otra vez al 6. Es importante. Volvemos al 6. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos de la esperanza. Ok. Esa segunda expresión. Esa segunda expresión va a ser el enlace de lo que vamos a hablar hoy con lo que viene hablando el autor. ¿De qué vamos a hablar hoy? No me miren la incredulidad. Del reposo de Dios. Del reposo de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Dios es bueno. ¿Viste? Vamos a hablar del reposo de Dios. Y el enlace, la coyuntura que usa el autor para hablar del reposo de Dios es que si retenemos, somos casa, Sí, pero si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. La fe. fe. ¿Ok? Muy importante eso. Haz aquí, Víctor, es sinónimo de la iglesia. Sí, seguro. Esa es la casa de Dios. Tú y yo somos casa de Dios. Somos que Pedro dice que somos que piedras vivas. Pedro dice que somos piedras vivas. ¿Ok? Y somos edificados sobre el fundamento que es Cristo. ¿Entiendes? Hermano, Somos templo de Cristo. ¿entiendes? Joca. Estamos edificados sobre las rocas, pero cada uno somos piedras vivas. Eso nos constituye una casa, un cuerpo, el cuerpo de Cristo, la casa, constituida de piedras vivas, ¿verdad? Ahora, hay una condición bien importante, si retenemos firmes hasta el fin. Fe. Y la esperanza. Y el gloriarnos en la esperanza. ¿Ok? ¿Por qué es importante para el autor? Retener firme la confianza hasta el fin. ¿Por qué es importante
Porque es imperativo Perseverancia. retener firme la confianza hasta el fin y el gloriarnos en la esperanza. Para que no haya duda, porque eso es, si dudamos, no tenemos la confianza suficiente, dudamos. Ajá, José. podemos caer. Porque el pueblo judío precisamente fue desobediente, y una de las cosas que viene el reposo es porque en el desierto no confiaron en el Señor. O sea, cuando No viene confiaron en el reposo. cuando viene la prueba, si yo no estoy firme, si yo no retengo mi confianza en el Señor, y yo no me glorío en la esperanza, hacia dónde yo me dirijo, hacia dónde yo voy a llegar. El reposo ¿Ok? es Si yo no confío en eso, cuando venga la prueba, ¿qué va a pasar? Me va a coger. No me voy a hacer el becerro de oro. Exacto. Por eso es que Pablo, en el capítulo 5, versículo 2, búsqueselo por ahí. Sí, pero hay una cosa, ¿De qué libro? el reposo del pueblo judío había sido la promesa que había prometido y ellos rechazaron eso, y por eso no pudieron llegar. Pero ahora vamos a eso. Sí, pero queremos en la introducción. O sea, él está diciendo, tienes que mantener la confianza y gloriarte en la esperanza. Sí, O sea, yo tengo que mantener mi confianza en esto. Sí. Y yo tengo que saber hacia dónde voy. Porque si yo no estoy claro, cuando venga la prueba, El viento me voy me a lleva. quedar ¿qué? Perdido. Sin argumento. Ah, con certis y cantimplor en medio del desierto. La cena. Por lo tanto, ¿qué dice Romanos capítulo 5 y versículo 2? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice aquí, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos ¿qué? Firmes. La confianza y firmeza. Firmes. Pero fíjate qué importante es eso. Dice, yo tengo que estar seguro de muchas cosas en mi vida. Lo primero que Pablo dice, yo estoy justificado por la fe. Yo he sido justificado, yo he sido perdonado, yo he sido declarado justo. Eso es lo primero que usted tiene que mantener claro en la mente. O sea, yo soy justificado por la fe en el sacrificio de Cristo. Cristo derramó su sangre allá en aquella cruz y yo creí y yo soy justificado, soy limpio de pecado. ¿Okay? No quiere decir que yo deje de pecar. Yo puedo pecar, pero yo he sido justificado por ese sacrificio, ¿verdad? Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor. Eso es lo primero que usted tiene que saber. Ahora, segundo, dice aquí, porque tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. O sea, ese creer en ese sacrificio me trae a mí que muchos beneficios en mi vida. Me trae muchos beneficios en mi vida. ¿Verdad? ¿Se acuerdan de lo que hablamos la semana antipasada? De los beneficios de la redención. Estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Es decir, hemos sido escogidos por Dios, hemos sido redimidos por Dios. Tenemos el Espíritu Santo de Dios, somos sellados, somos propiedad de Dios, ¿verdad? Con la gracia. Tenemos esa fortaleza en el Espíritu, ¿verdad? Para mantenernos firmes. Dios nos da fuerza por encima de la que tenemos. Todos esos beneficios los tenemos en el Señor. Ahora, dice aquí, estoy firme en eso. Y nos gloriamos en la esperanza de Dios. Fíjense que aquí está el gloriarnos en aquella esperanza. Que es lo mismo que dice el autor de los Hebreos. Gloriarme en la esperanza. Ahora, mira cómo sigue diciendo Pablo. Yo me glorío en la esperanza y dice, y no solo esto, sino también me glorío en las tribulaciones. Porque yo sé que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia produce prueba. Y la prueba produce esperanza. Y la esperanza no avergüenza. O sea, cuando yo estoy seguro de unas cosas en mi vida, yo sé que al final del día, después de, no importa la prueba que venga, que era algo que me decía Luis antes de empezar la clase, que no importa lo que venga, yo sé que al final del día, mire, yo voy a salir que fortalecido. No importa la prueba que el Señor me presenta.
No importa la prueba que se me presente. Porque yo estoy seguro en quien yo he creído. Entonces que le decía, yo estoy seguro de quien yo he creído, que estoy seguro de que guardará mi depósito para aquel día. Así pensaba Pablo. Así era que se empezaba Pablo. Yo estoy seguro de quien he creído y estoy seguro de que guardará mi depósito para aquel día. Ese tiene que ser mi una reservación hecha ya. A nadie le gusta estar en las pruebas y las crisis. A nadie, Todo el mundo quiere escapar. pero cuando me llega, la tengo que enfrentar. Hay que enfrentarla. ¿Y cómo la voy a enfrentar? Con confianza y firmeza en la esperanza. Amén. Fe, con fe. Si no tengo eso, señores, Flaqueo. me voy a enredar en la pata de los Pero caballos. mira cómo de dice, flaqueos. porque hay un corito que dice, yo canto en el 12, yo canto en la La prueba. prueba. Entonces el pastor de Iglesia Viva no gustaba ese corito, pues él decía que ese corito está mal hecho. Entonces yo le dije, pero yo A nadie le gusta cantar en la prueba. Pues yo le dije al pastor, yo probar usted que no está mal hecho, nadie es perfecto. Quiere estar victorioso siempre. Yo le busqué, Santiago 1:2 dice, hermano mío, tened por sumo gozo cuando halléis en la diversa prueba. Y prueba es sinónimo de tribulación, de crisis. Sí, porque el que se goce en la prueba sabe que está que, sabe que la prueba va a producir que un carácter más firme, que detrás de esa prueba tiene algo que interesa el carácter de más dependencia de Dios. Pero no es que, Trae beneficio. pero oiga bien, no es que se goce de gozo. No. Es que cuando llegue la prueba, dice, él fue tentado en todo y es poderoso para socorrer. Usted va a tener los recursos necesarios para enfrentar la prueba. Nadie busca ser probado. Pero si llega, ahí tenemos la seguridad de que vamos a terminar la prueba y vamos a estar más firmes todavía. ¿Entiendes? Ahora, por eso es que es importante que ellos estuviesen preparados. Y ahí entonces, para evitar que esa fe decaiga, mi hermano Lázaro, Vicente Martín, un librito. Un libro se llama Limones y Limonadas. eso es. No importa lo que venga, hay que ver al Señor ahí metido envuelto en el asunto. No importa lo que parezca, tenemos que ver al Señor en el medio del proceso. Limonada, Y decir como decía, oye, yo sé que mi Redentor yo sé que mi Redentor de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora, sé que mi Redentor La pregunta que hiciste. no se me pierdan, La pregunta que hiciste. no se me pierdan, Aquí de, no se me pierdan, estamos en hebreo todavía. sí, ellos van por Apocalipsis. Ok, están en la limonada. Está recomendada. Hey, cultura. La intención del autor es animar a esta gente. seguro porque ellos están Alentarlo. en tribulación. Él está en tribulación, por lo tanto, lo más importante es retener firme la confianza y el gloriarnos de la esperanza. Ahora, para él poder trabajar en eso, ¿qué él va a hacer? Él va a traer que una historia bíblica. Él les va a contar una historia bíblica Que ellos conocen. que Dios se la puso en la mente. Sé qué ejemplo puedo yo traer para que esta gente reaccione. Pues entonces Dios le trajo que la rebelión en el desierto. Vamos a leerla. Del 7 al 11. La Santín. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré, en mi ira no entrarán en mi reposo. Ok. ¿Quién me puede describir cuándo pasó esto? Bueno, ¿quién escribió esto? ¿Quién escribió esto? ¿De dónde sacó esto? ¿Dónde? El libro de Moisés. Están en Italia. Están en Italia las letras. El Salmo 95. Salmo 95. ¿Quién escribió ese salmo? Bueno, si no fue David, Fue David. Aleluya, nunca la pegó. Acerca de Lázaro, eso es lo que está. Está recibiendo vibraciones positivas. Es fácil, es fácil. ¿Sabes?
lo escribió David. Y David escribe ese salmo, ¿verdad? Y él describe la rebelión del pueblo de Israel. Y ese salmo es bien lindo, porque ese salmo empieza bien lindo. Aclamemos a Dios. La mitad de ese salmo es preciosa. Pero de momento habla de la rebelión de ese pueblo. A pesar de todo eso, él habla de la rebelión del pueblo, porque lo lindo que tiene la Biblia, que a pesar de que él habla del pueblo de Dios, el pueblo de Dios también se rebeló muchas veces en contra de él. Hasta el agua le faltó. Y hay una parte de ese salmo que dice: desobedecieron y tentaron a Jehová, y por eso estuvieron 40 años. O sea, ¿qué sucedió ahí? ¿De qué está hablando? ¿Qué ejemplo? ¿Qué historia? ¿Qué fue lo que quiso traer el autor de los Hebreos? Señores, eso sucede cuando el pueblo está en el desierto y llegan donde, a la colindancia de qué, a punto de entrar a la tierra de Canaán. ¿Qué fue lo primero que sucedió? No, vamos a enviar a 12 espías a la tierra para que espíen la tierra y nos digan qué podemos hacer. Dice que fueron 12. Y que cuando regresaron, Ya subieron gigantes. 10 de ellos dijeron: señores, allí lo que son gigantes. Esa es una tierra que fluye leche y miel, pero allí hay gigantes y hay ciudades fortificadas. La fruta. Y esa gente está en el mago hasta los dientes. La uva parecía para una pene. Y entonces, ¿dónde está la confianza? ¿En serio? ¿Qué pasó? Josué y Caleb le dijeron: no podemos contra ellos. La mayoría dijo: no podemos. Perdieron la fe. Dieron la confianza. Vieron las circunstancias. Vieron las circunstancias. Mi esposa decía: si yo hubiese estado en ese grupo, hubiera sido de los de los desobedientes. Porque fíjense que ese pueblo estuvo mirando las maravillas de Dios desde que Dios lo sacó de Egipto hasta la colindancia. Sobrenaturales, cosas sobrenaturales. La columna de nube de día Y el fuego de noche. el fuego de noche. ¿Vieron cuando Dios entregó la ley a Moisés en el monte Sinaí? Cómo aquel monte temblaba. ¿Cómo bajó Moisés de ahí arriba, cambiado? La gloria de Dios, la chequina sobre el tabernáculo, eso tuvo que haber sido un espectáculo. Y la carne que Cómo bajaba del cielo. cómo Dios dividió las aguas del río del mar muerto, Vieron el maná del cielo que descendía. todos los días. ¿Sabes? Cómo Dios sacó agua de la roca. Allí hubo milagros con tu y 7 llaves. Más sin embargo, por alguna razón, No hacen milagros nada. no es fácil tener una familia, tus hijos, tú no sabes para dónde va. Escucharon palabras, endurecieron su corazón. No se acabó el agua. Estás vagando en el desierto. O sea, no podemos tampoco juzgar a ese grupo. Tenemos que tener, ¿verdad? No era fácil tampoco. Está bien. No era fácil tampoco, ¿verdad? Pero Jehová siempre decía: acuérdate de donde te saqué, para compararle cuál de las dos vidas era mejor. O sea, Y hubo quien dudó, todavía dijo que mejor hubiese sido quedarme allá. No quería regresar. fíjate Cada vez que había un problema. que él habla bien claro en el versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, Sí, porque es lo peor. para apartarse del Dios vivo. Y dice el versículo 13: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Es decir, un comentario sobre el particular de la síntesis de esto de la entrada a Canaán. Hay que estar en la olla para saber lo que es. Me dice: yo hubiera hecho esto, yo hubiera hecho. Hay que estar en el barrio que no haría. Pues ¿sabe qué pasa? Que uno de los castigos que Dios le proveyó a aquel pueblo más grande fue: ustedes no quieren creer ni aceptarme a mí, para lo que yo le digo a través de su siervo Moisés. Pero ¿saben qué? Ustedes, viejos ignorantes, se van todos a perecer. Y ustedes que dicen que sus siervos son los que van a morir y que van a perecer, son los que van a entrar. Que ese grupito de los jóvenes, pero los únicos que pudieron entrar, ningún adulto entró, ni el mismo Moisés la contempló con dolor, pero No, que esa generación de tronos. Ahora, me interesa hablar un poco, vamos a discutir un poco cómo es posible que yo, viendo señales de Dios,
intervenciones de Dios en mi vida, Viendo milagros todos. pueda llegar al punto de la incredulidad. Eso es lo que me interesa. Él le decía Vamos que era a ver, un vamos a pueblo ver. duro de Repita servir. la pregunta, repita. Él le llamaba O sea, la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿cómo un pueblo testigo de las cosas que Dios había hecho a través bueno, la primera señal fue que obedecieron, o sea, tenemos que darnos cuenta que ese pueblo obedeció al mandato de Moisés, que le dijo, señores, tienen que sacrificar un cordero, tienen que poner la sangre en el dintel de las puertas, y ellos porque esta obedecieron. Ahí esta obedecieron. noche va a pasar el ángel de Dios y va a matar a todos los primogénitos. La casa donde no esté la sangre en el dintel, el primogénito se muere. Y esa gente obedeció Obedecieron. y mataron ese cordero y pusieron la sangre en el dintel. Y pasó el ángel de la muerte y no mató al primogénito de esa casa. Mientras el pueblo de Egipto estaba que en tinieblas, dice que la casa de los israelitas había. O sea, ellos vieron las señales de las 10 plagas. Vieron un mar muerto abrirse. Como el ejército de Faraón, como el mar se cerró y el ejército de Faraón pereció. Ellos vieron esas señales. Con eso nada más era suficiente. Pregunta, ¿cómo es posible que hayan vivido esas experiencias y hayan terminado en la incredulidad? Perdieron la fe. Como dice, Perdieron la fe. ¿Cómo sucede eso? Yo entiendo. ¿Qué fe? Por no buscarlo. Por no sucede buscarlo. eso? Si no se Vamos a busca ver. Dios, se pierde la Las fe. aguas de Mara se endulzaron. Pero yo puedo ver, o sea, eso me enseña a mí que yo puedo ver el milagro más grande delante de mí. Pero si no. Y puedo caer eventualmente en el pecado de incredulidad. ¿Cómo yo evito eso? La pregunta es, ¿cómo lo evitamos? Mirando siempre Ajá. a la esperanza. Como mismo estábamos hablando, que nos gloriamos, ¿cómo uno se gloria en la gloria venidera? Aquí, si Dios en mi vida o en la vida de todos nosotros hizo algo en el pasado, que te sanó de una enfermedad, te trajo a la iglesia, tú estabas, y en el caso de ellos pues le dio todo eso. Ellos, cada vez que había un milagro, pasaban los días y se les olvidó aquel. Ahora no tenemos pan, ahora no tenemos comida. toda la queja ahí. O sea, Si uno no piensa en lo que Dios le ha dado a través de la vida de uno, cae en el pecado. Yo no me puedo quedar en el milagro. O sea, yo tengo que desarrollar una relación con Dios continua. Yo tengo que ver a Dios no solamente en el milagro, tengo que verlo en los pequeños detalles día a día en mi vida. En mi caminar continuo. A veces queremos ver grandes cosas y no vemos las pequeñas, que son mucho más grandes cuando empezamos a ver las cosas que las más grandes, porque en el detalle es que yo veo a Dios en mi vida. Entonces quiere decir, Víctor, que ellos veían esos milagros grandes y esos portentos de Dios Y desarrollaron después se desenchufaron. una dependencia y se desenchuflaban. Y o sea, por eso es que dice aquí, bien importante, dice aquí, ellos no han conocido mis caminos. Fíjense que las señales eran ¿para qué? Para que ellos comenzaran a conocer ese Dios, a que comenzaran a establecer una relación con ese Dios. O sea, se supone que un milagro te despierta a ti el hambre de conocer ese Dios. Y fíjate lo que dice más adelante, dice, siempre andan vagando en su corazón. Ese corazón no está firme, no ha comenzado a establecer una relación firme con Dios. Depende de qué, de lo que le den. De las circunstancias también. Son unos cabezones, como dice Gigi ahorita. O sea, y cuando yo no comienzo a establecer una relación continua con Dios, puedo caer eventualmente en el pecado de que del endurecimiento del corazón, porque la incredulidad no aparece de la noche a la mañana.
primero, ¿qué pasa? Cuando yo me desconecto, primero me tengo que desconectar. Ahí es así, eso es así. O sea, primero yo tengo que dejar, lo primero que yo tengo que hacer es cerrar mis oídos a la palabra de Dios. Fíjate, lo primero que ocurre es que yo le apago, me desconecto de la frecuencia divina. Para no escuchar. Yo vengo a la iglesia, pero no escucho el mensaje. Me siento ahí, canto el corito, pero no sé lo que estoy cantando. Está predicando y no sé lo que están predicando. Y a veces el mensaje nos está llevando a algo que no queremos escuchar. Y apagas el televisor. te desintoniza. Señor. Trayendo a nosotros. Quiero ser bonito. Nosotros mismos que somos cristianos que creemos ciegamente en el Señor. ¿No te das cuenta que la mayoría que va a tener un problema, o hermano que le va a morir alguien, o algún problema va a tener, Dios lo fortalece antes? Exacto. Por eso es que él dice, es necesario que retengas la confianza firme hasta el fin y te gloríes en la esperanza. Porque eso es, esa confianza tú la vas desarrollando poco a poco mediante tu relación con Dios, tu relación diaria con Dios, viendo a Dios en lo más mínimo, desde que te levantas hasta que te acuestas. O sea, es una relación continua con Dios. Esa relación va a hacer de ti, va a crear en ti que esa confianza va a crear en ti una confianza en Dios tal que tú descansas en Dios, que tú reposas en Dios, que no importa lo que suceda en tu vida, tú estás seguro de que ese Dios está contigo, Ya el Señor de que Él te proveerá. va a proveer. Ya el Señor proveerá, como decía Abraham. Y se supone que esa relación va a ir creciendo, como tú dices. Es correcto, y cuando viene la prueba, tú vas a estar seguro, no hay problema. Él tiene las cosas en control. Y ellos son los nenes, ellos eran los nenes y siguen Esa siendo los relación, nenes obedientes de Dios. esa relación, Ay, sí. además de conocerlo, me está diciendo a mí que yo estoy haciendo mal todo el mundo. Exacto, y la verdad que, porque por eso te digo, Dios es el que tengo que tener. cuando yo me acerco a Dios, mientras más cerca yo estoy de Dios, más yo me voy a ver, más, yo me estoy viendo. más indigno me veo. A vez que tú te acercas a Dios, más indigno te sientes delante de Dios. Pero alguien falló ahí que no lo intimó a... Por eso es que colectivamente, fíjate que eso comienza a nivel individual. Y cuando a nivel individual yo me desconecto y el otro se desconecta y no hablo de lo que debo hablar, nos vamos desconectando. Cuando la conversación se torna vana, Sí, porque es una conversación que cuando nos vemos, lo menos que hablamos del Señor, nos vamos desconectando. Y colectivamente nos desconectamos. Como estamos en una reunión y todo el mundo empieza a hablar. Y entonces, ¿qué sucede? Mira lo que pasa. ¿Cuál es el consejo del autor? El autor le está hablando a esa gente, le dice, señores, en vez de hablar, en vez de quejarse, dice aquí, exhortaos los unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice hoy. O sea, ¿cómo yo combato el endurecimiento en mi corazón? Debe haber un fortalecimiento. Animándonos unos a otros, Fortalecimiento. alentándonos. Cuando yo veo a mi hermano a él y le digo, el Señor es tu fortaleza, o le traigo un versículo, una promesa del Señor, o le hablo una palabra, eso es lo que necesitamos, Señor. Lo necesitamos, necesitamos eso, practicarlo, porque, señores, nos vamos desconectando poco a poco. Y cuando venga la prueba, señores, nos coge que Nosotros tenemos que desarmados. tenemos que desarrollar como una bombillita, que veamos la bombillita que nosotros mismos nos demos cuenta que nos estamos desconectando. Correcto. Por lo tanto, él dice, porque somos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿A qué se le parece ese versículo? Estoy en el 14.
Lázaro, Hemos hecho ven participar. fuera. ya y habla. El 14, ¿qué dice? Léeme ese versículo 14 y dime cuál versículo se parece a ese. El 14. Yo no tengo el 6. Aleluya. No, se rompió la parrilla. Se rompió la capurra. Espérate, voy a seguir jugando otra vez. El 6. Ese mismo. Lea el 6 y lea ese versículo. Le está diciendo lo mismo. Mire qué semejanza tiene el versículo. Dice, somos hechos participantes de Cristo. ¿Qué dice arriba? Somos casa, dice, la cual casa somos nosotros y Cristo como hijo sobre su casa. O sea, en otras palabras está diciendo lo mismo. Arriba dice, somos casa y Cristo es casa, somos participantes de Cristo, y ahora dice, somos participantes. Está diciendo lo mismo. Y el mensaje es el mismo. Que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Exactamente, él vuelve a repetir el mismo mensaje. Retengamos hasta el fin nuestra confianza. Ahora, desde el 16 hasta el 19, él va a comenzar a hacer una serie de preguntas para reforzar su punto de mantenernos confiando en el Señor. Mi hermano, Ibrahim, léame esos versículos del 16 al 19. Estamos aquí. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿Y quiénes juró que no entrarían en su reposo? ¿De qué reposo habláis? La tierra prometida. La tierra que Dios le prometió a Abraham, la Canaán, esa tierra de Canaán, Palestina, esa generación que desobedeció en el desierto, ninguna entró. Después de los 20 años todos murieron. En este caso, Canaán se constituía que en un tipo de reposo, en ese reposo de Dios, ¿verdad? Dios le iba a dar ¿qué? Le iba a dar paz en contra de su enemigo, iban a estar tranquilos, iban a confiar en el Señor. Ese es el reposo que Dios le había prometido a esa gente. Representaba Canaán básicamente la culminación de la peregrinación del plan de Dios para ese pueblo y de la peregrinación por el desierto. Amén. Ahora vamos entonces al capítulo 4. Ellos llegaron a la puerta. A la puerta, pero no entraron. No entraron. Le dio la vuelta. No entraron. Ahora, esto es interesante. Vamos al 4 a ver. Vamos al 4. ¿Quién lo lee? Del 4 en adelante. ¿Quién lo tiene? Hermano Tony. 4 en adelante. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que digo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Ahora, discútanme esos versículos. Ahora está hablando a la iglesia, los hermanos. Ahora le está hablando a la iglesia. ¿Qué le está diciendo a la iglesia? Que mantengan la fe, que se mantengan unidos. Para que tengamos al fin el reposo nuestro. Fíjate lo que está diciendo él. Versículo 1. Dice, que no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo,
a alguno de vosotros nos parezca, ¿verdad? O sea, ¿a qué reposo entonces se refiere aquí el autor? A la promesa de estar con el Señor. A Cristo. Está indicando que la experiencia de aquel pueblo no se haga real en ellos y que caigan en la misma trampa y escapen por su vida, aceptando por la fe que no tuvieron, la fe vive en ellos para que puedan estar en el reposo de Dios un día en el futuro. Si permanecen Con Cristo. Pero este reposo, ¿de qué reposo está hablando ahora? Porque dice, pero aún permanece la promesa de entrar en su reposo. Ya. La promesa está ahí. En la resurrección. Léela. Puede ser la resurrección, eso puede ser un tipo de reposo. Rest in peace. A los cristianos. Descansa en paz. Ese puede ser un tipo de reposo. Cuando te mueras, pues vas a reposar en el Señor. Y puede ser reposo también. Ahora, ¿tenemos que morirnos para alcanzar el reposo? No. Por lo tanto, Ese reposo puede ser el asentamiento también, ya, después de... está hablando de un reposo ahora, presente, actual. En vida. ¿Ok? Y él está diciendo, esa invitación es la misma que se le hizo a ellos en aquel momento mediante la palabra. Y esa invitación está que actual ahora mismo a nosotros. Eso es lo que está diciendo el autor. Permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. Fíjate qué interesante, porque entonces trae y se saca de la manga el que Génesis 2, capítulo 2, y él dice que cuando Dios terminó la creación del mundo en el séptimo día, ¿qué dijo? Bendijo el día, lo santificó y reposó de sus obras. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que el hombre haga? ¿Cuál es la invitación? ¿Cuál es la promesa de Dios? Comunión con Dios. Es el reposo. Para que En primer lugar. Para que obtenga el reposo. En primer lugar, reposo de cristiano. que sientan temor, pero no el temor obviamente de miedo, sino el temor. De ser diligentes en búsqueda de Exacto. Otra cosa O sea, es que mientras eso suceda, pues la promesa está vigente. Correcto, la promesa como dice David, repite otra vez lo que tú dijiste. No se le cayó. Ya se lo olvidó. Queremos tener una íntima comunión con Dios. El reposo se consigue mediante que una íntima comunión con Dios. O sea, cuando usted mantiene una comunión íntima con Dios, una relación íntima con Él, usted se reposa, usted descansa en Él. Por eso es que cuando necesita Dios reposar, ¿por qué entonces la Biblia por qué dice la Biblia que el séptimo día es reposo? Ya él descansó. Hasta que hizo la mujer fue que descansemos en eso. Correcto, por eso fue que cuando él le entrega la ley a Moisés, el cuarto mandamiento que dice, 6 días trabajarás, mas en el séptimo día no harás labor ninguna. Pero se refería solamente a labor física. No, él quería que el hombre lo imitara a él, imitara a Dios, que se sentara, disfrutara de su obra, descansar en el Señor, confiar en el Señor. Y agradeciera. Agradecer en el Señor. Ese es el verdadero reposo. Y esa promesa está vigente todavía, ha estado vigente desde el principio para el hombre. Disfrute de la vida, Porque había mucha, no creían mucho. Por eso es que en el Salmo 127 dice, en vano es que te levantes de madrugada y vayas tarde a descansar, porque a Jehová, su amado, da el sueño. Eso dice el Salmo 127. El hombre se afana en tantas cosas de la vida y está constantemente en una batalla, está trepado en bolas de bolines todo el tiempo, siempre hay algo pendiente, siempre hay algo que hacer y nunca disfruta lo que Dios le ha puesto en su mano. Porque el enfoque es material, pero no en lo espiritual. Todo es fatiga, su vida se convierte en una fatiga, una batalla continua. El fracaso de Israel para entrar en Canaán se convierte en una advertencia solemne a los cristianos que decaen en la fe y
fallan a la hora de todo que Dios ha prometido. Eso es que si obviamente si fallan, pues la promesa de Dios no está bien. Yo tengo que aprender a descansar en el Señor. Y esa es la invitación que Dios hace continuamente a nosotros. No podemos vivir una vida agitada, llena de ansiedad, todo el tiempo. Y no disfruta lo que Dios me ha puesto en mis manos. Siempre quiero más. No estoy conforme a lo que tengo. Oiga, y cuando Dios quiere que tú descanses en Él, que tú reposes en Él, que tú confíes en Él. Bien, y eso es lo que quiere el autor de los Hebreos. Te están pasando por dificultades, confía en el Señor, reposa en el Señor. Él conoce tu condición, Él padeció por eso. Correcto, exhortaos, anímense unos a los otros. ¿Entiendes? Imita a Dios. Eso que hacía el pueblo, no descansaba en el Señor. Exacto. Se desconectaba. Oiga, un milagro grande y después se conectaba. Qué difícil era para el judío descansar ese día. Era bien todavía. Dice la palabra que cuando venían los dice Josías que mandó a cerrar las puertas de Jerusalén. Nehemías, ¿se acuerdan con el libro de Nehemías? Dice, ciérrenme las puertas, aquí no va a entrar nadie el sábado, aquí no se va a mercadear el sábado. Y el que vea mercadeando sábado, lo vamos a linchar. Porque era bien difícil para el judío dejar de trabajar. Lo de ellos era mercadear todo el tiempo. Porque los sábados era que venían los negocios más grandes. Ahí era que venía lo más. Y no aprendieron a confiar en el Señor. La tierra había que dejarla descansar un año, el séptimo año la tierra se supone que descansara. No la dejaban descansar. Porque requería confianza en el Señor. Descansar en el Señor requiere confianza. Que Él proveerá. Ese es, y tú confías en su provisión cuando tienes una relación con Él, cuando tú ejerces la fe en el Señor. O sea que aquellos que se dedicaban a la agricultura y en el séptimo año no sembraban nada. Tenían que dejar la tierra descansar. Todo el año. Y eso es un acto de fe. Sí, pero para había que dejarla para que lo que produjera la tierra en ese año fuese para el pueblo. Víctor, pero para que hubiera ese tenía que venir de atrás la confianza que tenían que tener para por eso mismo. Entonces, y las actuaciones de ellos. Por eso te digo, ese séptimo día ellos tenían de más la uva. Pero el hombre nunca tiene, el hombre siempre quiere más. Tú puedes tener lo más del mundo y siempre vas a querer más. Nunca vas a estar satisfecho con lo que tienes. ¿Qué sucede? Que nunca vas a disfrutar lo que tienes porque siempre vas a querer más. La iglesia del séptimo día. Víctor, actualmente los agricultores, los que crían ganado, sus hatos, los tienen divididos para eso mismo, para descansar en la tierra. Cogen un hato, cruzan su ganado al otro hato y ese lo dejan descansar hasta que lo van rotando para que descanse. Correcto. Eso es científicamente está comprobado que tanto la tierra como el cuerpo humano necesita que un día descanse. Probado científicamente. Te relajas mentalmente. Yo sé que hay tanta gente enferma, hermano. Gente enferma, emocionalmente enferma, físicamente enferma. Ustedes saben cuánto es el mercado de los depresivos aquí. Miles de millones. El hecho de que descanse no quiere decir que no vengas a la iglesia a congregar. No, ¿sabes? Ni el comer chule, ni a darte que lo comes. Es parte de tú sentarte y ver la obra del Señor, qué lo ha hecho el Señor en tu vida. Ahora, seguimos. Yo tengo un amigo que dice, cuando tengas muchas ganas de trabajar, siéntate y descansa a ver si se te pasa. Ese es el proverbio.
Y él lo sigue al pie de la letra. Oye, él no se Se lo deja al amigo, no trabaja. Mira, dile que cita un versículo, a ver si no, ese sí, se lo aprendió. Ese se lo aprendió de memoria. Ese es el proverbio. Ese sí llega. Ese está ahí. Gloria a No Dios. está bajado de ese momento. El 8, ¿qué dice el 8? El 8 al 10, ¿qué tiene? ¿Qué tiene el 8 al 10? Porque si Josué. Ese es el Hablarle en alto. ¿Quién lo ha leído? Porque si Sammy, tú lo Josué. tienes, Sammy. Sammy, tú lo tienes. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como también Dios de la suya. Miren, cuando Dios terminó su obra, ¿qué hizo? Reposó. Y cuando el hombre imita a Dios, reposando, yo veo a Dios reposando en el séptimo día de haber terminado la creación. ¿Qué me dice eso a mí? ¿Qué me enseña eso a mí? Primero, ¿qué fue lo primero que dijo Dios cuando terminó su obra? Dice, él dijo, todo lo hizo ¿qué? Bien. Perfecto. Se glorió de su Y obra. se glorió de su obra. Dice, todo fue bueno. Él se glorió. Perfecto. Él se glorificó. Dice que terminó lo que empezó. Sí. Si yo tengo que imitar a Dios, ¿qué yo tengo cuál debe ser mi actitud? Yo tengo que descansar. Lo que Dios hizo es perfecto. Ya Él hizo la obra en mí y es perfecta. ¿Por qué afanáis? Y Él va a terminar lo que empezó, lo terminó, ¿verdad que lo terminó? Y se dice que reposó después que lo terminó. Pues eso debe ser mi actitud. Yo tengo que reposar en la obra que hizo Dios en mi vida. ¿Cuál fue la obra que hizo Dios en mi vida? Ya me justificó. Ya él derramó su sangre por mí. Ya yo he sido justificado, declarado santo delante del Señor. Redimido. Él va a terminar la obra que hizo en mí. Yo tengo que pensar, pues entonces eso es motivo de reposo para mi vida. Yo no tengo que afanarme más ni por probarle a Dios que, ahora lo que debe haber en mí es agradecimiento. Continua comunicación. Fíjate todo lo que hay, ¿verdad? Todo lo que hay envuelto ahí, ¿verdad? Ahora, fíjate el salto que Él va a dar ahora. ¿De dónde fue? ¿Cómo fue que empezó el problema? ¿Cómo es que empieza el problema de la incredulidad? Lo habíamos mencionado antes. De incredulidad. ¿Cómo es que comienza? Lo dijimos antes. ¿Cómo es que comienza el proceso de la incredulidad? Cuando yo desconecto, me desconecto. Sí, Cuando yo me desconecto. No quiero escuchar. Yo no quiero escuchar. Pero Romanos dice que la fe viene por qué. Y si yo no oigo, ¿qué pasa? La palabra no entra. Pero si yo me afino con el Señor, si yo pongo mi frecuencia con el Señor, yo dejo que esa palabra llegue. Y cuando esa palabra llega, mire lo que dice. ¿Cómo es esa palabra? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Mira lo primero que dice, procuremos pues entrar en aquel reposo. O sea, yo tengo que tomar acción, ¿ok? Para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Cómo yo voy a evitar a eso? Dice la palabra, exhortémonos unos a otros. ¿Cómo yo voy a exhortar? ¿Con qué yo voy a exhortar a mi hermano? Con la palabra. ¿Ah? ¿Qué es lo que va a llegar a mí? La palabra. Y esa palabra es el antídoto ¿a qué? A la incredulidad. El antídoto a la incredulidad es la palabra. Por lo tanto, ¿qué Él va a decirte la palabra? Pues cuando tú dejas que esa palabra entre a tu vida, cuando tú te pones en sintonía con el Señor, dice entonces que la palabra es ¿qué? Viva. Es viva y eficaz. Viva. Más constante que una tabla de doctrina. Viva. ¿Qué quiere decirle al autor con que esa palabra es viva? Que tiene vigencia para lo que Que es viva. Produce vida. Fíjate que
Pedro se atreve a decir que somos producto de una simiente que incorruptible, que es la que nos da vida. Usted búsqueselo por ahí, dice Primera de Pedro capítulo 1, creo que es versículo 23 exactamente, versículo 1:23, que dice, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive, la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O sea, esa palabra, fuimos renacidos por la palabra. Entonces, que el autor dice, esa palabra es viva. O sea, en el antiguo, cuando estaba el pueblo sin comienzo, no había libros. Y lo que había era la palabra transmitida oral. para que tuviese Tradición. se aprendían todo Era oral. oral. O sea, era Así era que se transmitía. Eso es un ejemplo de lo que uno debe de hacer. Correcto. Exacto. Cuando uno tiene que ponerse en sintonía con esa palabra, ¿verdad? Dejar que esa palabra penetre. Mire, este ejercicio que estamos haciendo aquí, los viernes por la noche, pues precisamente eso, estamos hablando de la palabra. Si la palabra llega al oído, y esa palabra penetra el corazón, y esa palabra produce vida. Usted sabe cuánta información usted ha escuchado. Esa es la palabra viva. Ahora, Esa es la canasta viva. La canasta viva. Yo la veo ahí y me atribulo. Esa es la canasta viva. Mira, en el 14 que dice, cuando abran la puerta, suelta. Hay uno más que ¿Cómo que la palabra y suelta el gallo? ¿Será que hacen un peso de encima? cuando abran la puerta, suelta. Buco diciéndole a otro buco. Esto mismo que estamos haciendo nosotros aquí. El Señor Jehová le dijo al pueblo. Y esta palabra se la dirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. En otras palabras, le puso la responsabilidad a los jefes de familia a que la palabra se le enseñara a sus hijos y a los hijos de sus hijos, para que esa palabra nunca dejara de ser. Parece que si esa era la fórmula, Sí. esa era la fórmula, No había libro. esa fórmula sigue vigente. Lo que estamos haciendo. Es lo que estamos haciendo, que compartamos unos a otros mediante la palabra. Entonces que dice, exhortados unos a otros, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y a veces vemos uno de nuestros hermanos que se va poco a poco, ¿verdad?, rezagando. Sí, porque eso es poco a poco. Se va rezagando, ¿verdad? Sí. Hasta que usted viene a ver después de meses o un año, cuando usted lo ve, está completamente desconectado. Pero usted se acuerda que lo vio cuando estaba comenzando a rezagarse. Usted tiene que acercarse y darle palabra de Dios. Acérquese confiadamente. Esa palabra es viva, eficaz. dice que es eficaz. ¿Eficaz para qué? Para redarguir. Mire, Es espada, mire. Da poder y energía creadora, la palabra es viva. Espada como este. es eficaz. Bendecirlo para que para redarguir, para edificar, para bendecir. Búsquese Primera de Timoteo capítulo, creo que es el capítulo 2. Primera de Timoteo. Vamos a ver si lo conseguimos por aquí. Primero, segundo de Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Segundo de Timoteo
3:16. Aquí está. Mira lo que dice. Segunda. Léela en voz alta ahí. Con poder de voz. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Sigue. A fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Aquí dice, sea perfecto. O sea, ¿es eficaz o no es eficaz la palabra? Sí, porque es inspirada por Dios y tiene propósito para enseñar, es buena para redarguir, es buena para corregir, es buena para instruir en justicia, a fin de que todos nosotros seamos, dice, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es eficaz. Pero dice también que es que cortante. Ok, vamos a ver, explícame eso. Primero es viva, produce vida. Eficaz, ahora dice cortante. Vamos a ver. Puede separar cualquier relación, no importa de que sea. Ah, ok, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que la palabra es cortante? Si es negativa. Ah, ¿qué? ¿Qué quiere decir que es cortante? Propósito de Dios. ¿Que corta qué? Como el pecado, la acción del pecado. Corta, divide, define. La palabra define. Si a veces usted tiene dudas en algo, someta eso a la palabra de Dios. Y te va a definir lo que es grasa de carne. Lo que Dios Salomón. Lo que es bueno, lo que es malo. Salomón dijo, Juan Emilio y Piquero. Sin tapujos ninguno. A veces no queremos. A veces no queremos someter las cosas delante de la palabra, porque la palabra te va a decir esto sí, esto no. Es cortante. A veces tenemos nuestras dudas cuando alguien nos dice algo y entonces La palabra. tenemos que acudir aquí. La palabra. Que define lo uno de lo otro. ¿Ok? Dice que es más cortante que espada de dos filos. Dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Más claro lo que has contado. Cuando yo quiero meterme con el Señor y descansar en el Señor, tengo que someterme a la palabra. Y somos privilegiados porque en aquel tiempo no había palabra. No había No lo palabra. hago. Era La mío. palabra me Lo está atacan. machacando. Cuando no se hace la palabra Lo atacan. machaca. Y a veces tenemos esto tan accesible que hasta pierde seriedad, pierde valor. El hecho de que sea tan accesible, a veces no le damos valor porque no le damos valor porque está en todos lados. Sí, es verdad. Fíjense qué cosa. Los chinos que no tienen, se la comen, se la prenden y esas cosas. Se la aprende. Los chinos tienen que guardar esta idea porque no se la dejan leer en Los los lados. chinos sí, muchachos. Ellos cogen esa palabra y muchos de ellos hacen culto, pues es porque se la aprenden de memoria y cada uno dice, tú te vas a aprender este capítulo, tú te vas a aprender el otro y ya uno está empeñado en pues no puede tener la Biblia, pero cada uno tiene un capítulo grabado. Cada uno tiene una página de una Biblia, hacer un montón de páginas. Así también era en el comienzo también. El comienzo era decir igual. Porque no existía el papel, no existía lo que tenemos nosotros. No. Solamente en pergamino. Era a través de cánticos. Y tienen que aprendérselo. Exacto. A través de cánticos. Ahora, es penetrante y diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, como decíamos ahorita, en medida que usted se acerca a Dios, más indigno usted se siente. Más libre. ¿Ah? Más libre. Usted se siente y dice, wow. Y cuando precisamente se da cuenta aquí en usted, entonces usted glorifica la obra del Señor en su vida. Que me falta para llegar allá. ¿Ok? Ahora, dice aquí, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están que desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Cuando usted se somete a esto y usted sabe que el Señor conoce todo de usted, No te puedes contar. y usted dice, pues yo tranquilo, ¿verdad? Como eso que le da paz a usted, dice, pues si Él conoce todo a mí, pues de que yo voy a esconderle.
Búscate el Salmo 139. Tú. ¿Salmo cuál? 139. Cita el Salmo 139. No, de memoria. No, que lo diga. No me acuerdo en ese momento porque... Pero ya te lo tiene que salir. No sabe leer. Tiene que zafar, ya de momento. Debió decirte el número, ya tú tienes que estar saliendo 139. Ya tú tienes que estar, ese salmo tiene que estar disparado ahí. Tienes que tener ahí en la punta de la lengua ya. Sácala al capuz. ¿Qué dice ahí? Déjame ver el capullo. 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Ajá, síguelo. Sigo. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua y aquí, Jehová, tú la sabes toda. Fíjate, qué interesante. Ese individuo que existió cientos de años antes de que se escribiera esta palabra de hebreo, ese individuo estaba viviendo esta experiencia. Fíjate qué interesante eso. Ese individuo existió cientos de años antes y está citando precisamente la experiencia de un individuo cuando deja que la palabra, cuando ve que Dios conoce su entero ser. De esto es lo que estamos hablando, sí. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Fíjate. Delante de mí, ¿a qué? Me has rodeado era por todos lados. Y conoces todo de mí. Por lo tanto, eso es que ese conocimiento es demasiado alto para mí. No lo puedo entender. No lo puedo entender. O sea, a pesar de que tú me conoces tal y como yo soy, que tú conoces mi levantarme, tú conoces mi sentarme, tú conoces mis pensamientos, a pesar de eso, tú estás que alrededor de mí. ¿A dónde me esconderé? Pero fíjate, no estás alrededor de mí para estar acusándome con un dedo acusador, es para qué? Para protegerme, para sabes que Dios te conoce como te conoce, y siendo tú como que tú eres, Dios está contigo como Dios. Porque te ama. Porque te ama. Y el ángel te dijo, ¿Entiendes? Y eso hace que el individuo que descanse, dice, descanso bajo qué? Bajo la sombra de tus alas. O sea, esos individuos que, esos individuos experimentaban el reposo. Búscate el Salmo 62, versículo 5. 62, versículo 5. ¿Qué dice ahí? ¿Ah? 62, versículo 5. ¿Qué dice? Y mirá, Dios. Alma mía, en Dios solamente alma mía, porque de él es mi esperanza. solamente reposa mi alma, porque de él es mi esperanza. Cuando yo conozco la esperanza que Dios me tiene guardada, entonces mi alma reposa. Eso es todo. Y enchuflado. El problema no es enchuflado, reposo. Desenchuflado, incredulidad, ansiedad, enfermo, depresión, pote de pastillas. Pote de pastillas. Te llevó el diablo. Eso es lo que es, señores. En pocas palabras, eso es lo que es. En una formulita sencilla. Por eso es que Jesús dijo que venid a mí todos los que estén trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dios quiere que tú descanses en él, que tú reposes en él. ¿Estamos? Confianza en él. Confianza en él. Pero ese reposo es ahora, no tienes que morirte. No. Ahora. No hay que morirse de No hay que exagerar. No hay que ser. Eso es ahora. Pregunta, comentario. Gloria a Dios.